Como ya lo han hecho antes Italia y Francia, Gran Bretaña pretende imponerse por la fuerza en África y revivir su oprobioso pasado colonial, ahora que las naciones del continente refuerzan su amistad y sus relaciones comerciales y culturales con Rusia. El Kremlin ha identificado un nuevo plan de Londres que implica utilizar tropas ucranianas para crear caos, pérdidas materiales y liquidar a líderes africanos, por lo que ha advertido que será contundente con los creadores del plan y que no se limitará a la diplomacia. ¿Podría Moscú estar planteándose el uso de la fuerza contra Londres y Kiev? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Moscú ha hecho un descubrimiento impactante en las últimas horas. El nexo entre la OTAN y Ucrania no se circunscribe solo al flanco oriental europeo. De hecho, la inteligencia rusa obtuvo información de que Gran Bretaña ha ideado un plan con Kiev para aumentar artificialmente el potencial de un conflicto en África. Ahora que el continente al sur del Mediterráneo está estrechando lazos con el gigante eslavo, la intención de la Alianza Atlántica es socavar cualquier posibilidad de fortalecimiento de las relaciones del Kremlin y los países africanos. Moscú constató la intención de las autoridades londinenses de utilizar títeres ucranianos para alcanzar objetivos también en otras regiones del mundo, específicamente en Asia y el Caribe. Así lo afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, quien divulgó los hallazgos de su país al respecto. Los comentarios de Zaharova se produjeron inmediatamente después de informes de que el Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido, conocido como MI6, estaba preparando una unidad de sabotaje internacional compuesta por combatientes ucranianos. ¿De qué se trata exactamente? Una fuente diplomática y militar dijo a principios de esta semana que el MI6 estaba preparando a 100 soldados ucranianos para enviarlos en una primera avanzada a África para contrarrestar la cooperación entre Rusia y África. Una vez en algunos países africanos con importantes nexos con el gobierno de Vladimir Putin, la unidad se encargaría de sabotear las infraestructuras de servicios, los edificios administrativos e incluso liquidar a los líderes orientados a la cooperación con Rusia. Está previsto que este batallón extremista, violento, sea enviado a África en un barco civil fletado desde el puerto ucraniano de Ismail a la ciudad sudanesa de Omdurman. Debe llegar pronto, si es que aún no lo ha hecho, y estaría encabezado por el teniente coronel Vitaly Praschak, un oficial de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. El caso es que ante todos estos datos, Moscú afirma que actuará firmemente. En principio, la Cancillería rusa realizará gestiones diplomáticas ante Londres en relación con la información recabada por los órganos de inteligencia. Luego, y en función de la respuesta británica, el país siberiano podría actuar militarmente si es preciso. La información que maneja el Kremlin es que Gran Bretaña lleva meses entrenando a los grupos de sabotaje ucranianos que planean ataques en territorio ruso, principalmente contra Crimea. Pero ahora la versión ha aumentado. No solo se prevé ataques en Rusia, sino que también en países amigos. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, explicó que el teniente coronel ucraniano Vitaly Praschak tiene experiencia en liquidaciones exitosas y ya participó en operaciones de la inteligencia británica en Zimbabue, país ubicado en el litoral surafricano. El MI6, encabezado por Richard Moore, recientemente se jactó abiertamente de su participación en la planificación y ejecución de ataques terroristas del régimen de Kiev contra nuestro país, dijo Zaharova. También indicó que el gobierno ruso toma nota de las intenciones de las autoridades del Reino Unido de utilizar soldados ucranianos para ejecutar tareas contra amigos africanos. La funcionaria cree que el plan es actuar en otras regiones del mundo, tanto en Asia como en el Caribe, especialmente donde la influencia de Londres, otrora inquebrantable, se ve amenazada.
Algunas de sus antiguas colonias ya no desean que la corona siga ostentando la jefatura de Estado. Zaharova dijo que el Reino Unido todavía seguía por su política colonialista en África. Se puede decir que Londres sigue aferrándose desesperadamente a su legado colonial y busca con todas sus fuerzas mantener dependientes a los países de la mancomunidad, dijo la vocera de la Cancillería rusa. Añadió que los británicos no están dispuestos a hablar con sus antiguos feudos en calidad de igualdad y consideran posible, como antes, interferir en sus asuntos internos, algo que también aplican otros países colonialistas como Francia, que en medio de las tensiones en Mali o Níger buscan imponer pautas e influenciar en las decisiones de los organismos multilaterales africanos. La funcionaria rusa señaló que el régimen de Volodymyr Zelensky debe pagar, de alguna forma, por toda la ayuda financiera y de armas brindadas por Occidente desde marzo de 2022. En estos planes, los soldados ucranianos aparentemente sirven como una especie de contraprestación por parte de Kiev, dijo Zaharova. A juzgar por el esquema ya elaborado, el nexo entre la OTAN y Ucrania aumentará artificialmente el potencial de conflicto en África. Al mismo tiempo, los africanos y los ucranianos pagarán por los actos ambiciosos de los neocolonialistas del Reino Unido, agregó Zaharova. El propio presidente ruso, Vladimir Putin, informó hace escasas horas que un grupo de sabotaje ucraniano intentaba volar líneas eléctricas en Rusia y fue capturado. El líder de esta agrupación admitió que había sido entrenado por instructores del Reino Unido. Sí, como ya lo hicimos anteriormente, se transmitirá a Londres tanto a través de canales abiertos, haciéndolo público, como a través de canales diplomáticos, la inadmisibilidad de participar en tales actividades, señaló María Zaharova, al margen de la reciente edición del Foro Económico Oriental que tuvo lugar en la ciudad de Vladivostok. En momentos en que la dinámica geopolítica ha cambiado, principalmente debido a las medidas coercitivas y el boicot a los commodities rusos impulsados por Washington, las antiguas naciones colonialistas empiezan a tejer un entramado de presiones y actos de fuerza contra sus excolonias. Las muestras que está dando Londres no son nuevas. París ya lo ha estado haciendo, según denuncian los países africanos, de forma directa con ciertas naciones, pero también a los organismos que las congregan, como la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la llamada CEDEAO. Tras el golpe de Estado en Níger, Burkina Faso y Mali, comenzaron a identificar la mano de Emmanuel Macron en las decisiones de los entes africanos. De hecho, señalaron que el Eliseo estaba detrás de las amenazas de uso de fuerza militar contra Níger, por lo que advirtieron que cualquier intento armado sería considerado por ambos estados una declaración de guerra. Asimismo, afirmaron que en ese hipotético caso se retirarían de la CEDEAO y advirtieron de las desastrosas consecuencias de una avanzada militar en Níger. Recordaron cómo se desestabilizó la región con la intervención unilateral de la OTAN en Libia en marzo de 2011. En aquella época, aunque el Consejo de Seguridad de la ONU, con 10 votos a favor y 5 abstenciones, promovió un alto al fuego inmediato en ese país, incluido el fin de los ataques contra civiles, la Alianza Atlántica la emprendió contra el entonces líder Muammar al-Gaddafi, bajo la excusa de supuestos crímenes de lesa humanidad. Washington y Bruselas impusieron una prohibición de vuelos comerciales en el espacio aéreo del país, una zona de exclusión aérea y sanciones contra Gaddafi y sus partidarios. Relatan internacionalistas que Italia, que controló el país entre 1911 y 1942, fue fundamental en la avanzada otanista, ya que utilizó su ascendente, influencias y presiones hasta arrinconar a Gaddafi y derrocarlo. En ese mismo espíritu, Londres y París pretenden imponerse en la región y socavar la amistad ruso-africana. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.